Ya dimos la bienvenida a los que están en casa, ahora damos la bienvenida a los que nos ven a través de la televisión, a las diferentes plataformas de internet. Bienvenidos a Iglesia La Fe, su casa, los recibimos con un aplauso de cariño. Qué bueno que nos acompañan. Y hasta donde llegue esta señal, te invitamos a que compartas estas enseñanzas para que podamos seguir aprendiendo más personas sobre lo que dice el Señor. Muy bien, ¿estamos listos? Ay, se me quedaron prendidos en la adoración aquí. Vamos a ver acá. ¿Estamos listos? ¿Ya despertaron aquí? Vamos a ver. ¿Estamos listos? Eso, mero. Se contagia la cosa, ¿verdad? Tanto el sueño como el ánimo. Yo recuerdo que había todavía pues estará por ahí en los archivos de las videotecas, un perrito que siempre andaba como que andaba triste y amargado, ¿no? Y era blanquito, así, chaparrito, y siempre decía: yo estoy muy feliz. O sea, desbordaba de felicidad, ¿verdad? Pero yo sé que tú sí viniste animado, pero no porque te venimos a dar cuerda, sino porque aquí vienes a ser instruido o entrenado. Muy bien, entonces hemos estado hablando sobre el fundamento, la base, lo más importante de la edificación del cuerpo de Cristo. Y pues hemos estado tratando diferentes aspectos y lo último que hablamos era que en el reino las cosas no son como en una democracia, porque en una democracia se hace una votación para ver qué es lo que queremos, qué decidimos, pero en el reino no nos piden nuestra opinión, sino que ya están establecidas las cosas como se tienen que hacer, y nosotros, si estamos dentro del reino, las tenemos que obedecer. Pero hay un detalle que también tenemos que entender: qué es realmente lo que Dios nos manda y qué es lo que tenemos que obedecer y qué no. Porque hemos estado aprendiendo que han habido muchas cosas que no han sido dichas por Dios, ni están en la Biblia, pero que han sido, como dice la palabra, filosofías huecas de hombres, ideas específicas de alguien, gustos particulares. Y quiero recordarte 5 características que podemos ver para entender si lo que estamos aprendiendo, lo que estamos escuchando, es lo que realmente Dios dice. Entonces vamos a retomar de acá, y la primera característica que vamos a ver para poder evaluar si lo que escucho, lo que veo, porque ya viste que ahora en la televisión o en internet se ve a muchos enseñando, y como tan fácil que es decirte, dice el Señor. Pero cuando escuches esa frase, siempre ve a hacer estas comparaciones que vamos a tomar en cuenta hoy nuevamente. Y la primera es que la enseñanza que recibimos es el mensaje correcto del reino. Ya te llegó el chivo por ahí, ¿verdad? ¿Cuál es la número 1? Ahora, ¿cómo saber qué es el mensaje correcto del reino? Pues tenemos que ir a ver qué es lo que dijo Jesús sobre el reino, porque hay muchas personas que, queriendo llenar sus bolsillos, ¿qué dije? Sí, manipulan a la gente y le dicen que hablar de reino, que tener una vida de reino es añorar simplemente riquezas, lujos, derroches. Incluso algunos dicen: ay, mire, mi reloj es de reino. O sea, ¿a eso se refiere el reino? La palabra lo que nos dice al respecto es que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que dice que es justicia. ¿Es qué? Justicia, es paz, ¿es qué dije? Es gozo, ¿qué dije? Y es poder.
Entonces, ¿se basa en cosas materiales? Por ahí empezamos a ver que no. Por eso Jesús decía, mi reino no es de este sistema, de este mundo, de esto material. ¿Qué era lo que querían sus discípulos? Lo material. Pero Él les decía, les recalcaba, mi reino no es de este mundo. Cuando llegan a apresarlo, y Pedro saca el machete, la espada, dice la palabra. ¿Tú crees que la oreja le quería quitar al guardia? ¿Qué crees que quería hacer Pedro con el machetón, la espada? Imagínate, para que le pegaran la oreja, es que le apuntó, ¿sí o no? Y el Señor, por misericordia, pienso que de alguna manera le desvió el tiro para que solo le volara la oreja. Y le dice, ¿y qué pasa, Pedro? O sea, esta es la versión Jorge L. Flores 2025, mira, actualizado. Le dice, ¿qué onda, Pedro? O sea, ¿crees que yo no me puedo defender? O sea, yo solito me puedo defender, pero si aún quisiera, le pediría al Padre. ¿Le pediría a quién? Porque su reino no era de este mundo. Entonces le dice, le pediría al que vengo a representar, al que les vengo a presentar, le pediría y él enviaría. No dijo un ángel. ¿Cuánto dijo? Habló de 7 legiones de ángeles. ¿Cuánto es eso? Estamos hablando de más de 40,000 ángeles. Y Pedro con su machetío ahí queriendo defender al Señor. Y le dijo, no, deja, las cosas tienen que ser como son porque este reino no es material. Entonces, cuando escuchas que la enseñanza dizque del reino que te están dando son cosas materiales, es que esa enseñanza no es bíblica. Porque recuerda, una de las cosas que dijo Jesús no fue, en el mundo todo será color de rosa, dijo. Ah, ¿verdad que no? ¿Cómo fue que dijo? ¿Verdad que lo sabes? Entonces es fácil comparar cuál es una verdadera enseñanza del reino. Dijo, en el mundo tendréis aflicción. Voltea a ver a tu vecino y dile, aunque estás en el mundo, no eres del mundo. Mírame acá. Entonces, aunque no eres del mundo, pero estás en el mundo, van a haber temporadas que te va a ir bien y temporadas que no te va a ir tan bien. Pero el Señor agregó, no solo dijo que vas a tener aflicción, sino dijo, pero ustedes tienen que confiar, porque yo, dijo Él, ya he vencido al mundo. ¿No te gozas por eso? Entonces ahora vuelve a ver a tu vecino, dile, aunque pases aflicción, aunque pases el valle de la sombra y de la muerte, el Señor está contigo. ¿Tú lo crees? Bueno, entonces ya está clara la primera. La enseñanza que recibimos es el mensaje correcto del reino. El reino no se basa en cosas materiales. Número 2, la palabra que escuchamos o que nos enseñan está enmarcada dentro del nuevo pacto. ¿Cómo dice la segunda característica? No les mandaron el chivo, ahí se me están durmiendo. Dije, la palabra está enmarcada dentro del nuevo pacto. Mírame acá, ya no mires el chivo. ¿El nuevo pacto qué es? ¿Recuerdas que cuando antes de ser Jesús entregado, dice que estaban en lo que nosotros llamamos la última cena, o tradicionalmente así se ha llamado? Y entonces Jesús levanta la copa después de haber cenado y dice, este es mi sangre del nuevo pacto. Y entonces si Él da a conocer que hay un nuevo pacto, ¿qué sucede con el pacto anterior? Aquí se me volvieron a dormir, vamos a ver. Dije que si hay un nuevo pacto, ¿qué pasa con el anterior? Queda anulado. Entonces, cuando tú escuchas palabra que aunque sea bíblica, ya no corresponde al
pacto actual, esa palabra ya no viene del Señor. ¿Cómo así? Vamos a ver. Pacto antiguo, tenían que circuncidar a los varones. ¿Qué dice el nuevo pacto al respecto? Que la circuncisión no es la física, sino la del corazón. O sea, que lo que había en el antiguo pacto era una representación de lo verdadero que venía en el nuevo pacto, que nosotros ahora estamos disfrutando. Porque en ese pacto las chicas quedaban fuera. ¿Qué les iban a circuncidar a las chicas? En cambio ahora, en el nuevo pacto dice que la circuncisión es del corazón. Ahí entramos todos. Sencillo. Y así tienes que empezar a ver. En el pacto antiguo o en el pacto anterior, la presencia de Dios era una presencia ambiental. ¿Era qué dije? Y muchos se quedaron con esa idea de la presencia ambiental porque siguen enfocados en el pacto antiguo. ¿Cuál es la presencia en el pacto actual? ¿Dónde está la presencia de Dios en este nuevo pacto? ¿Dónde está? Levanta la manita, ahora ponla en el pechito. ¿En dónde está la presencia de Dios? Ya no es una presencia externa, ambiental. Por eso hay muchos que todavía siguen diciendo, oh, está bajando la presencia. O sea, ¿de dónde? Es porque no se han actualizado. No sé qué dije. Claro, en el pacto antiguo el sumo sacerdote tenía que estar, mira qué cansado era ese trabajo, estar viendo para el cielo todo el día. ¿Alguien ha tenido que estar viendo así para arriba todo el día? No, todo el día no puedes. Me imagino que tenía alguna su silla para estar viendo. ¿Por qué tenía que verla? Ah, porque tenía que ver. ¿Qué tenía que ver? Ah, los pajaritos volando. No, tenía que ver la nube de gloria. No de la hermana Gloria. La nube de gloria del Señor. Porque si la nube se movía, se levantaba el sumo sacerdote y decía, arreglen maletas porque nos vamos. ¿Estás acá? Ahora esa gloria de Dios, ¿en dónde está? Por acá ya están despertando. ¿En dónde está esa gloria de Dios? Que tú no dejes que se manifieste, esa es otra historia. Porque ahí es donde entran en cuenta las cositas que se reconocen como obras de la carne. Voltea a ver a tu vecino, dile, si no estás manifestando la gloria, es tu rochoy el que se mira, la posta. ¿Cómo más le dicen? El lomito, las costillas, dicen. Ya les va a dar hambre. ¿Estamos acá? Por eso estamos diciendo que la segunda característica de una palabra verdadera de parte de Dios es que esa palabra esté enmarcada dentro del nuevo pacto. La tercera característica: la doctrina que recibimos está basada en una verdad presente. Como dije, mira pues, ¿cuántos trajeron Biblia? Aunque sea en dispositivo, ¿trajeron? Vaya, levántala. Vamos a hacer algo que casi siempre hacemos aquí. Levanta tu Biblia. Di, esta es mi Biblia. Que digas, esta es mi Biblia. En ella está toda la verdad. Pero no toda verdad bíblica es una verdad presente. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que está en la Biblia es verdad, pero no toda esa verdad bíblica es una verdad presente, una verdad actual. Y eso va contemplado dentro del nuevo pacto, que fue lo anterior que vimos. No sé si estás acá.
Toda verdad bíblica, perdón, todo lo que está en la Biblia es verdad, pero no toda verdad bíblica es para la actualidad. Hay cosas que ya sucedieron, cosas que no son para nosotros, pero hay mucho que todavía es para este tiempo. Por ejemplo, en la Biblia se representaba, ¿qué dije? Al Espíritu de Dios a través de algo específico. ¿Qué era? ¿Qué era el artículo que usaban para representar la unción del Espíritu de Dios? El aceite. ¿El qué? Por eso era que ungían con aceite a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas, a todos a los que Dios ponía para guiar o corregir al pueblo o instruirlo. Y los ungían, dice que la medida se llama redoma. Una redoma era lo que cabía en un cuerno. El profeta generalmente era el que hacía eso. Él cargaba 2 cuernos, no eran de chivo, eran de carnero, de becerro, pues. Uno era el que hacía sonar como trompeta, o lo que se conoce como shofar, y el otro era la redoma, donde se depositaba el aceite. Entonces, cuando iba a ungir a alguien, no solo agarraba un poquito de aceite y se lo echaba en la frente, no, eso no era ungirlo. Agarraba la medida, lo que cabía en el cuerno, y se lo vaciaba por completo. Entonces, ¿cómo quedaba el ungido? ¿Se notaba que era el ungido o no? No tenía que andar diciendo, miren, soy el ungido. No, quedaba bañado de pies a cabeza. Por eso en una parte de la Biblia dice que baja por el borde de sus vestiduras. ¿A qué se refiere? A eso. O sea, la unción se notaba. Ahora bien, el Espíritu Santo, su unción, ¿en dónde está? No te escuché. ¿En dónde está la unción del Espíritu de Dios? Entonces, ¿necesitas el aceite? Porque el aceite simplemente era una figura, una representación de lo verdadero. Antes en ese pacto no tenían lo verdadero, porque si te das cuenta, cuando Dios levantaba a algún hombre para guiar al pueblo, dice la palabra, y vino el Espíritu de Dios, y descendió el Espíritu de Dios. Por eso muchos se quedaron con esa idea. Démosle la bienvenida al Espíritu Santo, porque piensan que están en ese pacto antiguo. ¿Aló? Pero no es una verdad presente, porque ahora el Espíritu Santo, ¿en dónde está? ¿Su unción en dónde está? ¿Te tenemos que andar echando aceite? No, mejor te bañas en casa. ¿Estás acá? ¿Cuántas llevamos? ¿Seguros? Espérense que se me perdió la cosa aquí. Bueno, la número 4, la característica 4 dice que la enseñanza no es una interpretación personal de la Biblia, porque la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Qué dice la 4ª característica? Hay muchas personas que tienen la mala costumbre de usar versos de la Biblia, de sacar versos de la Biblia de su contexto para respaldar lo que ellos quieren enseñarte, aunque no tenga nada que ver. Entonces ellos dicen que hay que interpretar lo que dice la Biblia, y en realidad no tienes que interpretar nada, porque Dios dejó todo claro. Hay muchos que andan mayormente en estos tiempos de fin de año, casi siempre a la gente, bueno, a muchos predicadores les agarra por andarle metiendo miedo a la gente con que ya viene el fin y que estamos en los tiempos del fin
Y eso andan va de predicar, porque según ellos eso es lo que tienen que enseñar. Y empiezan a hacer una serie de interpretaciones personales. ¿Una qué dije? Una serie de interpretaciones personales que lo que según ellos creen va a suceder, porque eso es lo que ellos interpretan. Ahora bien, hay un verso que no necesita interpretación, al igual que los demás, y que ese nunca lo toman en cuenta. No lo vamos a leer, pero te invito a que lo leas. Hechos capítulo 1, desde el 6 al 8, que dice que los discípulos le preguntan a Jesús: ¿devolverás al reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les dice: no les corresponde saber a ustedes los tiempos ni las sazones. ¿Qué dijo Jesús? O sea, no tienes que andar buscando las interpretaciones que tú quieras de la Biblia. Voltea a ver a tu vecino y dile: el fin va a llegar. Vamos, díselo sin pena: el fin va a llegar, pero no sabemos cuándo. Porque muchos se afanan en decir: y tal año vas, y desde 1500 y algo andan diciendo que es el fin del mundo. Y pues han habido un montón de fines del mundo según esas interpretaciones. Hasta muchos esperaban que se cumplieran las profecías mayas, que en 2012, ¿te acuerdas de esa onda? Que hasta película hicieron de eso. Y toda la gente: ay, es que ya viene, que creo que era el 22 de diciembre, creo que habían dicho que se acababa, porque hasta ahí llegaba el calendario maya. ¿Y qué saben ustedes si ya no tuvieron material para seguir escribiendo los pobres mayas? ¿Estás acá? ¿Quién sabe cuándo va a ser el fin? Solo el Padre en su sola potestad. ¿Sabes cuándo va a ser el fin para ti? Cuando te vayamos a dejar al cementerio, al panteón. ¿Aló? Ahí se acabó para ti todo. Y en eso no se ponen a pensar. O sea, ese verso que Jesús dijo: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las sazones, eso no lo quieren interpretar, eso no lo toman en cuenta. ¿Por qué? Porque les gusta andarle metiendo miedo a la gente. Por eso digo que la enseñanza no es una interpretación personal de la Biblia, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Y la quinta característica, o la quinta forma de evaluación de saber si lo que es de Dios, lo que estoy escuchando es de Dios, dice que lo que te dicen no te intimida, no te acusa, ni te condena, porque Jesús no lo hizo. Te lo vuelvo a leer. Lo que te dice no te intimida, no te acusa, ni te condena, porque Jesús no lo hizo. ¿Recuerdas el evento cuando le llevan a Jesús una supuesta mujer pecadora, que los religiosos de la época la habían encontrado en pleno pecado? Lo único extraño es que solo llevaron a la mujer, no llevaron al otro con el que estaba pecando. ¿Saber por qué? Y llegan y le dicen a Jesús: mira, esta mujer la encontramos en pleno pecado, y dice la ley que tenemos que apedrearla. ¿Qué hacemos?, le dijeron. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? Dice que se puso a dibujar o escribir en la tierra. ¿Qué escribía? A ver, algunos dicen que de repente escribió: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice que les responde, eso sí lo dice la palabra: el que esté libre. ¿El que esté qué? De pecado,
que tire la primera piedra. Es que para señalar, criticar, juzgar y condenar, el ser humano es buenísimo, pero cuando es para los demás, pero cuando eso tiene que ser a lo personal, ahí las cosas cambian. Y fíjate cómo es el asunto, no es lo mismo que demos a conocer el pecado, las cosas que a Dios no le agradan, a que estemos condenando a la gente. O sea, nuestra tarea es limpiar el espejo y que cada uno se vea en ese espejo. Vamos a ver si se te quedó. ¿Qué fue lo que dije? ¿Cuál es nuestra tarea? Limpiar el espejo para que cada uno se vea, se compare cómo está. ¿Con el pastor? No, la medida no es el pastor, no son los diáconos, no son los ancianos, no son los líderes. ¿Quién es la medida? Es Cristo. Por eso dice que tenemos que buscar alcanzar la medida de la plenitud de la estatura del varón perfecto. ¿Todavía estás acá? No tenemos autorización para andar condenando a nadie. No fuimos enviados a eso. Fuimos enviados a manifestar el amor de Dios en nosotros. Incluso Jesús dijo que tenemos que amar hasta... Eso no les gusta mucho. Que tenemos que amar hasta ¿quiénes? A nuestros enemigos. Y si tú amas, no vas a querer que se pierda o se condene a alguien. ¿Aló? Ahí empiezan a cambiar las cosas, ¿te das cuenta? Porque muchas veces, yo sé que a ti te han hecho daño, te han traicionado, te han abandonado, te han hecho diferentes cosas malas, trastadas, malas jugadas, de repente te han herido fuerte, pero aún a esos que te han herido, el Señor te manda a amarlos. Cuando Jesús estaba siendo ofendido, humillado, latigado, ¿qué le dice al Padre? Incluso la Biblia usa una palabra que dice que estaba siendo escarnecido. Ahí resume todo lo que dije. Y entonces él y todavía lo retaban, le decían, si es que eres hijo de Dios. Y él decía, Padre, perdónalos. Todavía estaba pidiendo misericordia para ellos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es manifestar el amor de Cristo a través de nuestras acciones. No tenemos por qué estar condenando a nadie. A lo mejor a ti te ha gustado, no sé, escuchar a esos predicadores que andan condenando a medio mundo, tratándolos de hijos del diablo, mandándolos al infierno, a la condenación. No sé, de repente te gusta. Eso sí, lo que estos predicadores que tienen esa costumbre de andar condenando a la gente, lo que estos predicadores no han entendido es que en esa lista de gente que ellos mandan al infierno, de gente que ellos están condenando con lo que dicen y enseñan, en esa lista también entran ellos. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no lo digo yo, Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida que medís, os será medido. También dice, ni los maldicientes heredarán el reino de Dios. Y estos señores, con su forma de hablar, no andan bendiciendo a las personas, sino las andan
maldiciendo. ¿Estás acá? ¿Te das cuenta cómo es de serio ese asunto? Ahora necesitamos entender esto. Voltea a ver a tu vecino. Vamos, míralo, aunque ya se puso serio. Dile, tú sigues siendo pecador. No le tengas miedo si le estás diciendo la verdad. Dile, tú sigues siendo pecador, aunque no lo reconozcas. ¿Cuántos pecadores tengo acá? Vamos a ver, levántame la mano. ¿Pecadores? ¿Y los mentirosos que no levantaron la mano? Pecamos de diferentes maneras. Pecamos con la vista, con el oído, pecamos con la que se mueve más rápido que el cerebro, pecamos con nuestros pensamientos, pecamos con nuestras intenciones y pecamos cuando no hacemos lo bueno sabiéndolo hacer. Entonces, voltea a ver otra vez a tu vecino. Tal vez ya se contentó. Dile, eres humano y cometes horrores, no errores, horrores, aunque no lo aceptes. Es que muchos se creen perfectos y ya te dije, ya aprendimos, Dios nos hizo perfectos. ¿Dios qué dije? Dios nos hizo perfectos, ahí no hay pierde. Nosotros no hacemos las cosas perfectas, es diferente. Lo que hacemos es imperfecto. Sencillo. Nosotros seguimos fallando de continuo. Tú más que yo tal vez, o yo más que tú, no lo sé, pero seguimos fallando de continuo. Aunque no lo creamos. Entonces, si nosotros seguimos pecando, si seguimos fallando, y el Señor cada mañana renueva sus misericordias para todos nosotros, nos tiene, o sea, ya nos ha dado misericordia sin pedirla, sin merecerla, siendo nosotros pecadores y el Santo nos tiene misericordia. ¿Cómo no vamos a manifestar misericordia nosotros como humanos dañados, pecadores? ¿Cómo no le vamos a tener misericordia a otro ser humano? Si Dios, siendo santo, es misericordioso para con todos. ¿Estás acá? Además, el único que tiene el derecho y la potestad legal para juzgar y hasta para condenar es Dios, únicamente. Tú no puedes juzgar. A lo mejor cosas superficiales, pero no la conducta de ninguno, porque tú no te tienes que meter en la vida de nadie. Si vas a exponer el pecado, es el pecado. Cada quien que se compare cómo viene delante del Señor, y el Señor se encargará a través de su Espíritu de trabajar con esa persona. No eres tú quien le tiene que imponer las cosas a otra persona. ¿Estás acá? Levanta tus manos. Di gracias, Padre. Vamos, dilo fuerte. Gracias, Padre, porque el trato que tienes conmigo es conmigo. O sea, el trato contigo no es el de tu vecino. Las cuentas que vas a entregar, ¿de quién son? Entonces, ¿qué te metes en la vida del otro? Ay, aquí dolió, que ni amén dijeron. Entonces, si las cuentas que vas a entregar son tuyas, ¿para qué te metes en la vida del otro? ¿Nos estamos entendiendo? Y te decía, el único que tiene derecho legal de juzgar y condenar es Dios. Y mira lo que dijo ese Dios hecho carne cuando estuvo entre los seres humanos. Dijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
¿Cómo está la cosa? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Y en el verso anterior dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que voltea a ver a tu vecino y dice, hasta tú te salvaste, dile. Todavía estás gozoso. Pues tendrías que estarlo, porque hasta tú eres salvo, imagínate. Tú que te la llevas de muy santulón. Ahora tú que te consideras pecador igual que yo, pues también estás agradecido, porque sabes todo lo que te han perdonado. Dice la palabra que al que mucho le perdonan está muy agradecido. Ahora el que cree que no, si yo porque tenía que cumplir el requisito, repetir la oración, o sea, esos, el Señor se encargará. También dice la palabra que no hagas a los demás lo que no quieres que los demás te hagan, que hagas a los demás lo que quieres que los demás te hagan a ti. ¿Qué quieres que te hagan los demás? ¿Quieres que te respeten? ¿Qué tienes que hacer? Respetarlos. ¿Quieres que te tengan misericordia? ¿Qué tienes que tener? Misericordia. Porque lo que sembramos, cosechamos. Y la orden que recibimos del Señor no fue vayan y condenen a medio mundo, mándelos al infierno. No, dijo que fuéramos y diéramos el evangelio, el mensaje de buenas noticias a todo el mundo. Eso fue lo que nos mandó a hacer. Y esas buenas noticias no señalan, no juzgan, y menos van a andar condenando. Ahí tenías que dar un grito de júbilo, fíjate. Por eso dije que a algunos sí les gusta escuchar a esos predicadores que andan condenando a medio mundo. Incluso me contaba el apóstol que en una ocasión fueron de visita a una congregación y estaba un predicador de esos que les gustan andar mandando a todo el mundo al infierno, porque solo ellos se consideran santos o dignos por lo que según ellos hacen. Y una persona entre el público dice, amén, eso es lo que necesitamos. O sea, después de que los estaban mandando al infierno. Bueno, dije yo, de plano, pues hay muchos que así les gusta, pero lo que tenemos que enseñar es lo que el Señor ha dicho, y es que Dios ama al ser humano de tal manera que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos quiere Dios que se pierdan? Ninguno. O sea, lo que está diciendo ahí es que no importa el pecado que has cometido, si dice que es rojo o es negro, que Dios lo perdona cuando tú te arrepientes. ¿No son esas buenas noticias? Entonces, ¿para qué andamos condenando gente? Voltea a ver a tu vecino, dile, ya eres libre. ¿Qué le dijiste? ¿Y tú qué eres? Así como hay profetas falsos, hay profetas verdaderos. Y de esa misma cuenta hay evangelistas falsos. Y de esos es que estamos hablando, de los que no dan buenas noticias, porque evangelista tendría que traducirse el dador de buenas noticias. Eso tendría que decirse de un evangelista. Y estamos aprendiendo a diferenciar, porque
han habido muchos de estos señores que han perjudicado tanto la edificación del cuerpo de Cristo con esas cosas que enseñan, porque se ensañan con las benditas mujeres. La tienen en contra, no sé por qué, si es que tienen alguna debilidad o las mujeres son su tentación, no lo sé. Porque es que les dan unas apedreadas, apaleadas, garroteadas, las tratan de lo peor y según ellos eso es evangelizar. Y se enfocan más que todo en la apariencia externa. ¿En qué se enfocan, dije? Pero en realidad la apariencia externa solamente es eso. Es una apariencia, porque la Biblia no nos habla de eso, no nos manda a que te vistas a la manera como ellos creen que te ves santo, porque según ellos, si la mujer usa la falda larga, anda en santidad. Si usa la manga larga, anda en santidad. Si usa el cuello alto, anda en santidad. Si no anda enseñando, anda en santidad. ¿Con eso ya podemos decir que la persona es santa? No, eso es una apariencia externa, porque el corazón de cada uno no lo conocemos. ¿Qué dije? Las intenciones no las conocemos, pero Dios sí las conoce. Y ese es el asunto. Por ahí es donde tendríamos que ver. Yo conozco, en lo particular, gente que anda bien vestida, de etiqueta, se miran muy presentables y son grandes corruptos. Mujeres, por supuesto, no vienen acá, no son de este país tampoco, que no andan enseñando nada, que se ven muy recatadas, pero que tienen un historial y cuando tú les miras, no se les nota. Entonces la apariencia externa es eso nada más, una apariencia. Y mira bien, presta atención a esto. La Biblia no habla respecto a las cosas externas, porque lo que habla es que tiene que haber una transformación, pero esa transformación, según enseña la palabra, esa transformación empieza desde adentro. ¿Desde dónde empieza? No es simplemente cambiarte de ropa. No es simplemente fingir, ay, ahí vienen los hermanos. No, o sea, ¿de qué te escondes de los hermanos si no Dios te está viendo? Tenemos que entender eso, que cuando va a cambiar algo en mi exterior, va a ser porque en mi interior ya hubo un cambio y yo entendí. ¿Yo qué dije? Que necesito cambiar algo, pero no porque me lo vinieron a imponer, sino porque yo he entendido que la vida ya no la voy a vivir igual. Eso no fue por imposición, fue por una convicción. Y eso no viene a través de que te estén obligando, sino viene a través del entendimiento que te da el Espíritu de Dios que está en ti. Así es como funcionan las cosas. O sea que no sirve de nada que ande con el cuello alto, la falda larga, el cabello largo, si tiene la lengua más larga, o tiene los ojos más salidos de la cuenta, y no me refiero a lo físico,
o su cabecita anda volando por otros lados. ¿Aló? Voltea a ver a tu vecino, no le digas nada, solo míralo. Míralo. Si tiene cara de enojado, no te asustes, no te va a hacer nada. Míralo. ¿Le puedes leer la mente? ¿Sabes lo que está pensando? ¿Verdad que no? Ahora dice la palabra que Dios sí conoce tu corazón y tus pensamientos, hasta las palabras antes que salgan por tu boca. Entonces, ¿cómo vamos a poder juzgar a otro si no conocemos el interior? Y el interior es lo importante, las intenciones. Y como te decía, mira pues, ya voy a leer la Biblia para que no se asusten y digan que ni la Biblia leí. Mira lo que dice el Señor a través de su palabra. Pero antes de darte lo que dice el Señor a través de su palabra, te voy a decir lo que digo yo. ¿Qué dije? Lo que dice a usted, dijeron. Va pues. Mira, pues si tú eres una dama, una mujer, una chica, yo, ¿quién dije? Yo como caballero, ni siquiera como pastor, sino como caballero, le puedo recomendar a las chicas, a las damas o a las mujeres que se vistan sin enseñar lo más que puedan. Y dije que les puedo recomendar. ¿Qué es lo que puedo? Dije. Yo, ¿como qué dije? Como caballero. Ahora, ¿por qué te puedo dar esta recomendación? Por una sola razón. Para evitarte de alguna manera que no te anden diciendo muchas cosas en la calle, que no te ofendan, o que no te acosen en la calle por tu apariencia física. Es lo que puedo hacer. ¿Es lo que qué dije? Pero yo no te voy a ordenar y menos a condenar por tu forma de vestir, porque ese es problema tuyo. El interior tuyo, yo no lo conozco. No sé tus intenciones. Yo puedo ver que te vistes de alguna forma, pero no conozco tu corazón. Entonces, si te doy una recomendación como caballero, es para evitarte en cierta manera esas cosas que ya sabes que pasan en la calle. Únicamente. No sé si nos estamos entendiendo. Ahora sí, miremos lo que dice el Señor. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 1. Asimismo, vosotras mujeres, ¿dónde están las mujeres? Solo como 3 vinieron. ¿Dónde están las mujeres? Dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. ¿Por qué dice? Por la forma de vestir de la mujer. ¿Por qué pueden ser cambiados? Dice. Por la conducta de sus esposas, verso 2, considerando vuestra ¿qué dice? Conducta casta y respetuosa, verso 3, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole, ¿cómo le llamaba? Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien
sin temer ninguna amenaza. Esta porción que acabamos de leer es una de las que usan estos evangelistas que andan mandando a las mujeres al infierno para decir que ya ve, se tiene que vestir. Ahora, ¿qué es lo importante que resalta esta porción? ¿Tu atavío externo o tu conducta? Aquí se quedaron en neutro. Vamos a ver acá. ¿De qué está hablando la porción? ¿De tu apariencia externa o de tu conducta? Mira cómo son las cosas. Hay algunos lugares donde le enseñan a las mujeres que tienen que ponerse velo para orar o para predicar. Y se lo ponen, ¿no? Ahí ya están santas. Y dicen que se tiene que ponerse su trapo en el cabello para que manifieste sujeción, para que manifieste que está bajo autoridad. Ahora yo pregunto, ¿de qué sirve que te pongas un pedazo de trapo en el pelo si tu conducta es rebelde, está lejos de la sujeción, si no eres obediente? ¿De qué sirve que te pongas eso en la cabeza? Vuelvo a leer, dice, considerando tu conducta casta. ¿Qué quiere decir eso de esa palabra de casta? No es descendencia, aquí se refiere a que seas moralmente, que seas, ¿qué dije? Pura. No físicamente, dice moralmente pura. Eso quiere decir casta. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a ser una mujer leal. ¿Una mujer qué? Que no importando cómo te vistas, tú no te vas a vestir para provocar a otros hombres, sino que tú te vistes para agradar a tu marido si es que lo tienes. ¿Nos estamos entendiendo? Que tú vas a ser leal, no solo en lo físico, sino ¿desde dónde? Desde donde no puede ver tu marido, que son tus pensamientos, o tu marido puede leerte la mente. Y vean cómo son las cosas, porque miren pues, los varones no saben disimular, ¿verdad, chicas? Los varones me quedaron viendo así raro ahorita. Miren pues, muchos varones, cuando miran pasar una chica despampanante, la miran pasar y se les bajan los ojos, ¿no? Y a veces se les olvida que va la señora ahí a la par. ¿Cómo se pone la señora? Bien contenta, ¿va? Porque, y todavía le dice, sí, que no me respetas y que no sé qué, empiezan ahí los líos, ¿no? Porque dije que los muchachos no saben qué disimular. En cambio ustedes, chicas, sí son pilas para eso. Se ríen porque saben de qué estoy hablando. Una mirada le meten, ya lo escanearon y ya lo procesaron en la cabeza. No tiene necesidad de estarlo. ¡Wow! Se fueron las chicas, ¿verdad? Solo así. ¿Nos estamos entendiendo? ¿De qué está hablando la palabra? ¿De tu atavío externo? No. Dice que no te ocupes tanto de lo externo, sino más de lo interno, que es la verdadera belleza. La verdadera hermosura de una mujer no está en su cuerpo, no está en su cabellera, no está en su físico, está en su interior, en su conducta. ¿Eres una mujer respetuosa? ¿Te das a respetar? Moralmente pura.
O sea, que a Dios le interesa primordialmente. ¿Qué es lo que le interesa? No es mi corbata, lo interior. Por eso habla. Te lo vuelvo a leer, ya con esta me despido. Primero dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Luego dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados y adornos, sino el interno. O sea, ¿en qué te tienes que ocupar más? ¿En cómo te quedó el maquillaje o cómo es tu conducta, mi amiga? ¿Nos estamos entendiendo? Porque mira, ¿de qué sirve que andes por la calle sin bañarte, despeinada, con el bigotón ahí y toda desarreglada, la faldota por allá, si tu conducta no es de acuerdo a lo que Dios espera? A lo mejor una chica anda con su pantalón, con su blusa, se mira bonita, bien arreglada, maquillada, se hizo las uñas. Peor para estas fechas, ¿no? Pero esa persona sí está por dentro haciendo las cosas como a Dios le agrada. ¿Cómo la ves? Gloria a Dios por ese silencio. Lo primero que te tienes que ocupar es de ser bella por dentro. Si es que va a haber algún cambio en tu forma de vestir, no va a ser porque el pastor te obligó, o porque te estuvieron garroteando y diciéndote que si no te vestís de tal manera te vas a ir al infierno. No, eso vendría a ser como una añadidura y sería algo que tú misma, que ¿quién dije? Decidirías hacer por convicción propia, no porque te lo están imponiendo. Sencillo. Eso es lo que dice el Señor. Y como el tiempo no nos da, por eso te dije, me tengo que despedir con esta. Si tú que nos ves a través de la televisión o la internet, eres una chica y de repente no has querido acercarte a Dios porque te han dicho que tu forma de vestir y que aquí, que allá, el Señor está esperándote porque te ama y quiere que seas parte de su cuerpo. Y si quieres hacerlo, también si eres un varón, te invito a que cierres tus ojos y repitas una oración con nosotros. Di conmigo: Padre Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque me amas. Hoy quiero abrir mi corazón para que tú entres en él, que mores en mí, que seas mi rey. Gracias porque mi nombre está en tu libro de vida. Lo creo por Cristo Jesús. Amén, amén. Siempre te esperamos en esta tu casa, es Iglesia La Fe. Sigue siendo el bendito de Dios.